Hola Army, una Army la saluda de vuelta, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque el día de hoy hablaremos sobre todas esas cosas curiosas que ocurren cuando Jimin y Jungkook están en V-Live. Y todas esas ocasiones en las que se han visto expuestos debido a algunos tropezones, descuidos o algunas cositas que nos han dejado entrever. Analizaremos algunos de los V-Lives más históricos, así que vamos con el video. En el pasado, incluso antes de que V-Live existiera, Jimin y Jungkook ya compartían cuadro en los vlogs que hacían en el pre-debut. En algunos se les ve un poco tímidos y en cambio en otros no pierden el tiempo para coquetearse mutuamente. Desde entonces, estos dos ya nos dejaban entrever la química que ocurría entre ellos ante la cámara. Y una vez que V-Live apareciera en nuestras vidas, hemos podido verlos compartir pantalla en algunas ocasiones. Incluso compartir algo más que solo la pantalla. Compartir una química envidiable que traspasa dicha pantalla. Y mencionado esto, veamos esta declaración dicha por el mismísimo Park Ji-min. 게스트를 한 명 초대할까 하다가 정국이를 초대하면 뭔가 너무 열중을 한 나머지 여러분과 대화를 안 하거나 너무 잘해서 나의 자존심을 구기는 일이 생길까봐 초대를 안 했고요. Jimin se encuentra en una transmisión solo y aclara que quería tener un invitado que pensó en Jungkook, pero si estaban juntos posiblemente no podrían concentrarse lo suficiente para hablar con alguien. Él es consciente de lo que ocurre cuando ambos están transmitiendo juntos, el cómo les es complicado enfocarse en lo que ocurre en la pantalla porque simplemente se pierden entre la conversación, la convivencia entre ambos. Porque los años y la experiencia nos han dejado ver cómo ese par se pierde el uno en el otro mientras ambos están en dicho directo. Muchas veces han estado juntos, pero en otras, cuando cada uno de manera individual, solos en sus habitaciones, ¿de verdad han estado solos? Hay muchos detallitos y descuidos que nos han dejado entrever algunas situaciones en las que posiblemente podríamos intuir o suponer que era alguno de ellos quienes estaban ahí, por ahí, ocultos en alguna parte de la habitación mientras el otro transmitía. Últimamente hemos tenido algunos V-Lives por parte de Jimin y Jungkook, sobre todo el último de Jimin que dio mucho de qué hablar con esas miradas y esa sospecha de a quién le sonreía Jimin y quién fue quien atendió la puerta antes de que Jimin llegara a ella. Y debido a todo esto me pregunté, esta no es la única ocasión en la que esto ha ocurrido. Ha ocurrido casi siempre que Jimin o Jungkook deciden hacer un V-Live solos, que ocurren ciertas situaciones en las que pudiera parecer que el otro esté en la habitación, pero aún más también ha ocurrido esto en las transmisiones de otros de los miembros. Tenemos muchos V-Lives por analizar, así que veamos los que más han dado de hablar durante los últimos años. Comencemos con un clásico de clásicos en la historia del Jikook, el V-Live de Taehyung en Osaka. Al inicio, Taehyung está solo y entonces pregunta qué debería hacer. Decide visitar al miembro más cercano, así que aparentemente pregunta al grupo ¿en qué habitación están? Luego dice, ¿debería ir a donde está Jungkook? Y cuando parece ver el número de su habitación, sale de inmediato. 몇 번 방이야? 정국이한테 갈까? 정국 잠시만요. 정국이한테 말할게요. 정국 1112 한다. Recordemos que Jungkook no es mucho de contestar mensajes o quizá está al pendiente del celular, pero simplemente no responde porque, como él ya lo ha dicho, no es algo que le guste hacer mucho. Entonces, seguramente algún otro miembro le pasaría el número de cada una de las habitaciones, pero decidió ir a la de Jungkook. Y por lo sorprendido de Jungkook, cuando Taehyung se aparece frente a su puerta, es como si alguien más le hubiese dado el número de su habitación. 정국아! 네, 지금 정국이 방에 들어갔는데 정국이가 정국아 지금 비엣 Al llegar Taehyung avisa a Jungkook que está en V-Live.
y dentro podemos escuchar a un Jungkook un poco alterado. Y entonces escuchamos este pequeño sonido que parece decir Jimin. 형아 지금 뷔에 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 Este V-Live es todo un poema por varias razones. Vemos a Jungkook nervioso todo el tiempo. Dice estar desnudo en su habitación como acostumbra, pero ¿acompañado de alguien? 아 왜 찾아온 거예요? 갑자기 깜짝 놀랐네. 응? 뷔앱은 하고 싶은데 Al inicio del V-Live su pasillo tiene la luz apagada y después por alguna razón la enciende, aun cuando él se encuentra con Taehyung en la otra habitación. Jungkook voltea constantemente en esa dirección y pareciera como si hablara con alguien además de Taehyung. 갑자기. 갑자기. 곡을 해주면 그걸 부르면 됩니다. 네? 멤버들 지금 다 한 거예요? 멤버들 다 했어 지금. 그래요? 확실해요? 아닌데 내가 봤을 때 내가 처음인데. 아니야. Jungkook canta la canción de Dear No One de Tori Kelly, una canción que Jimin seleccionó como favorita durante algún tiempo, y después también se convirtió en la favorita de Jungkook. Luego Taehyung parece captar cierta incomodidad de Jungkook y dice que irá ahora a la habitación de Jimin. Cuando Taehyung dice eso, Jungkook se queda estático un momento como diciendo, ¿irás a la habitación de Jimin? Ok. Entonces simplemente Jungkook se queda estático ahí, en su lugar. Taehyung comienza a avanzar y sale de la habitación, pero Jungkook se queda ahí, estático, en el mismo lugar en donde despidió a Taehyung. Pero esto no sería lo más controversial y lo que más daría de hablar. Lo que más daría de hablar sería la comparación entre los más de 15 segundos que tarda en cerrarse la puerta cuando Taehyung entra y los 5 segundos que tarda en cerrarse abruptamente cuando Taehyung sale de la habitación. 우리 종욱 씨 지금 약간 잠시만요. 이 노래 뭐죠? 이거 몰라요. 잠시만요. 잠시 끈 풀어서 종욱 끈 풀어서 끈 없으면 도저히 안 중에- 돼가지고. Pardon? 바이바이. 안녕. Es como si, en tanto Taehyung saliera de la puerta, alguien la cerrara de golpe. Pero esta persona no se trata de Jungkook, porque vemos que Jungkook está al otro extremo de la habitación. Debió haber corrido con una velocidad impresionante para cerrar la puerta él mismo. Lo que muchas teorías dicen es que Jimin simplemente, al darse cuenta que Taehyung estaba en V-Live, quizá estaba en pijama, en ropa interior, estaban cómodos, no lo sé, y decidió esconderse en el baño mientras la transmisión terminaba. Entonces, al darse cuenta que Taehyung salió de la habitación, inmediatamente cierra la puerta de golpe. Pero no solamente dio de qué hablar el portazo tan rápido de esa puerta, sino también los ruidos que se escucharon justo después de eso. Es como si Jimin hubiese cerrado la puerta para estar en privacidad de nuevo, y se empezaron a escuchar, no sé si gritos o simplemente diálogos, pero Taehyung se quedó observando en esa dirección como diciendo ¿qué pasó aquí? Es como si Jimin le estuviera diciendo a Jungkook ¿por qué lo dejaste pasar?
여러분, Y no sé ustedes, pero eso podría ser porque después de esto, justo después Taehyung decide terminar el V-Live así, sin más, abogando que se trata porque dejó la llave de su habitación dentro, que puede ser una de las razones, pero también creo que si esta discusión ocurrió entre Jimin y Jungkook, creo que también influyó un poco en el que él quisiera terminar la transmisión porque se escuchaba, se oían estos ruidos de alguien hablando, dialogando muy cerca de él. Y si se trataba de Jimin y Jungkook, pues bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Qué opinan que ocurrió en esta situación? ¿De verdad estaba Jimin en esa habitación o no? Déjenme en los comentarios su opinión sobre cada uno de los V-Lives que estaremos analizando el día de hoy. Y de esta manera nos vamos directamente con el V-Live de J-Hope en Tokio. Vaya que muchas cosas reveladoras han ocurrido en Japón y bueno, J-Hope al igual que Taehyung están transmitiendo solos y después decide ir a la habitación de Jimin. Se coloca justo fuera de su puerta y comienza a golpearle exhaustivamente. 여기였어. 여기가 맞을 것 같은데. Incluso se acerca a escuchar y pareciera que dos personas dialogan dentro del cuarto. 지민 씨, 열어줘요. 열어. Y Jimin al verlo, detiene un poco la puerta antes de dejarlo pasar. 지민, 지민, 지민 왔어. 됐어. Cuando finalmente le da acceso a la habitación, J-Hope menciona, ¿qué hacías? Y a pesar de tener a Jimin a un lado de él, no deja de observar hacia el fondo de la habitación, como si viera a alguien más ahí. Luego, cuando siguen avanzando hasta entrar, Jimin no se despega de J-Hope, como si estuviera evitando que se viera el fondo de lo que ocurre detrás de ellos. 많이들 궁금하셨죠? 지금부터 지민이 방을 샅샅이 한번 파헤쳐 보도록 합시다. 뜨뜨뜨뜨. 저희가 방금 콘서트하고 와가지고 네. 이제 밥 왔어요. Al entrar, tiene mucha comida, suficiente para 2 personas, diría yo. Jimin está nervioso todo el tiempo, está como buscando algo, como si hubiese algo de Jungkook ahí que estuviera intentando ocultar, como diciendo, ojalá no esté su ropa por aquí, ojalá no esté su mochila, no sé. Luego siguen bromeando un rato y aparece Taehyung. Al entrar él dice, ¿por qué has venido a nuestra habitación? Él se refiere a nuestra como si compartiera la habitación con alguien. Además hay 2 camas en ese cuarto, o sea que o Jimin usaba las 2 camas o simplemente dormía con alguien. Pero ¿con qué persona sería? Luego Jimin se queda solo en esta transmisión. Está preparando una sopa en la entrada y al regresar al sofá, observen la sombra moverse en el reflejo de la pantalla. 잘 보일 거야. 잘 보일 거야. ¿De quién podría tratarse si se supone que todos habían salido ya de la habitación, dejando simplemente a Jimin ahí? Y justo cuando esta sombra aparece en la pantalla, Jimin voltea en esa dirección, a donde esa persona, fantasma, ente o ser se movió. Y simplemente vean esas reacciones, no te ríes con esa ternura así de la nada observando a tu cama. Luego continúa hablando y volteando como si estuviera alguien enfrente de él, como si estuviera platicando con esa persona. 뭔지 알죠? 약간 로맨스. 아니 좀 약간 그 뭐라고 표현해야 되지? Incluso se pueden escuchar algunos ruidos. Escuchen. 소시지랑 이거 뭐야?
Incluso cuando Jimin de nuevo se mueve hacia la entrada, se pone de pie, se ve a alguien en la cama. 내가 많이 먹는다니까. 여러분들이 몰라서 그런데 내가 많이 먹어요. Qué curioso todo esto, ¿no? Que aparentemente Jimin está solo en su habitación, pero se pone tan nervioso cuando J-Hope aparece con la cámara. Y después, cuando se supone que él se queda solo, aparecen estas sombras y estos reflejos en la cámara y Jimin comienza a sonreír y pareciera que dialoga con alguien más. Todo esto es muy curioso y de nuevo les pregunto, ¿acaso sería Jungkook el que estaba en esa habitación? Y no son los únicos V-Lives de J-Hope en los que el Jikook se ha visto expuesto. ¿Recuerdan el último cumpleaños de J-Hope? El cómo Jimin se retiró primero de la habitación regresando a la suya, pero después regresa por Jungkook. Antes de eso comentó Jimin que le dijo a Jungkook, no podré despertar, debería poner la alarma, dando a entender que estaban juntos en la habitación. Y al regresar después por él, o una de dos, o simplemente quería que J-Hope se quedara solo en su V-Live o regresó por Jungkook para volver a la habitación, o aún más porque él tenía la llave de acceso. Me imagino una escena en donde Jimin estaba agotado después de tomar su baño y decidió tomar una siesta. Posiblemente Jungkook también tomó su baño, pero quizá él prefirió jugar videojuegos o algo así. Entonces cuando las alarmas se activaron para ir a felicitar a J-Hope, Jungkook despertó a Jimin y se lo llevó hasta la habitación de J-Hope. Y quizá por eso cuando Jimin quiso regresar a la habitación no pudo entrar, ya sea porque Jungkook tenía la clave de acceso o porque simplemente quería regresar por él para volver ambos a la habitación. Y repito, estas simplemente son suposiciones y algunas ideas de qué cosas pudieron haber ocurrido en ese entonces. Pero pareciera que algo tiene J-Hope, que siempre en sus V-Lives ocurre algo con el Jikook. En esta otra transmisión aparece Jungkook en la habitación de J-Hope. Minutos antes de que él entre, J-Hope piensa que se trata de Jimin porque, bueno, sabemos que Jimin a veces le gusta aparecer en las transmisiones de los demás. Luego Jungkook aparece y luce como si se acabara de vestir por la forma en la que va con su camisa medio abotonada. Incluso J-Hope trata de acomodarlo un poco y tiene un montón de anillos puestos, como si estuviera en la habitación de Jimin y de broma dijo, vamos a ponernos todos los anillos del novio, ¿cómo de que no? Entonces se puso todos los anillos, se medio vistió y salió directito al V-Live de J-Hope. Y en esta otra transmisión tan épica, un día después de la graduación de Jungkook, podemos ver cómo J-Hope hace cierta burla respecto al anillo que lleva Jimin, como si supiese que ese anillo tuviera una historia detrás. Entonces Jimin simplemente se ríe un poco tímido y Jungkook pues bueno, no tiene mucho que comentar al respecto. Pero todo esto de lo que hemos estado hablando es solo un poco de lo que se ha podido ver en algunos V-Lives de los miembros, porque material sobre el Jikook o miembros hablando del Jikook en V-Lives hay muchísimos. Que podría ser un video larguísimo, pero no quiero aburrirlos, así que vayamos con un mini resumen acerca de todos esos momentitos que hemos visto al Jikook coqueteando en los V-Lives de alguno de sus miembros. 바로 알겠어요. 저 혹시? 뭔데요, 뭔데요? 말해, 너 입으로 말하게 해줄게요. 저 혹시 뭔데? 여러분, 네. 설마 말을 하세요, 말을. 아니다. 직접 보세요. 지금. 여러분, 네. 설마 말을 하세요, 말을. 아니다. 직접 보세요. 지금. 진짜 말을 하세요. 안 되겠다.
여러분 어디 도망가요? 왜 잡아요? 왜? 아 나 화장실 가려 그랬지. 너 코가? 알았어. 여러분 저 감성 셀카 찍었어요. 감성 셀카 찍었어요. 안 갈게. 감성 셀카 찍었다고. 알았어. 아 진짜 안 보여줄래. 안 갈게. 야 잘 봐 형이 이거를 던져가지고 형 입안으로 포인시키는 지민이 역시. 지민이가 진짜 이번 앨범 또 큰 역할 했습니다, 진짜로. 예, 가장 잘 컨셉을 구현했다고 생각해요. 내 피땀 눈물. 알겠습니다. 네, 여러분들. 지민이의 진심 다 알겠죠? 네, 다 아실 거예요, 팬분들이라고. 열심히 하겠습니다. 여러분들 좋은 아이 우리 나한테 따르냐고. 바꿔줘. 아니 짜고 하는 게 어딨어? Porque pareciera que no importa en qué lugar se encuentren, con quién miembros se encuentren, ellos simplemente estando juntos, frente a frente, pareciera que por momentos se pierden de todo lo que ocurre alrededor. Pareciera que los miles de espectadores y los miembros presentes no están porque ellos simplemente se pierden en su propio mundo. Y bueno, ¿qué decir de los V-Lives de ambos juntos? No importa que tanto analicemos, que tanto hablemos, al final simplemente basta con ver a esos dos en escena. El cómo ambos se pierden en la mirada del otro. El cómo no paran de reírse cuando están juntos. Al estar frente a frente es como si millones de espectadores no existieran. Incluso Jimmy lo dijo, que por eso no había invitado a Jungkook, porque sabía que no podrían concentrarse y simplemente se perderían el uno en el otro. Ambos se pierden en un mundo que es enteramente suyo. Podemos ver un poco de bromas, de risas, pero simplemente esas miradas nos roban el aliento. Simplemente son ellos, es su química. Si pudiéramos pensar en momentos, en situaciones, en evidencias que nos dicen el Jungkook es real o el Jungkook puede ser real, pudiéramos enlistar muchísimas porque las hay evidencias contundentes, tenemos videos, fotos, respuestas en entrevistas, hay muchísimo material. Pero sin duda una de las más importantes que creo que es demasiado evidente es la química que existe entre ellos. Esa conexión que tienen, eso que muy pocas personas logran tener cuando se encuentran juntos, porque simplemente lo que ocurre con ellos cuando están juntos es magia. No podría describirlo de otra manera más que como magia. Y es así como terminamos el video de hoy, con toda esta secuencia de miradas, de momentos, de roces, de situaciones en las que simplemente su conexión se desborda por la pantalla, que simplemente nos proyectan toda esa conexión y nos hacen partícipes de ese momento. Con todas estas miradas, estas secuencias, con toda esta química que nos proyectan, con toda la magia que ocurre entre Jimin y Jungkook, del Jikook y el Kookmin. Y bueno, Army, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Déjenme en los comentarios su momento, su secuencia, sus miradas favoritas. Les dejo por aquí mis redes sociales y los invito sobre todo a mi Twitter, @secotoban, donde me mantengo más activa y estaré realizando algunas actividades para sumar votos para BTS porque la época de premiaciones queda oficialmente inaugurada, así que tenemos que ponernos las pilas, Army. Hay mucho por lo que votar. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte en esta ocasión. Una ARMY se despide. Hasta pronto. 감사합니다. Thank you so much. Thank you. That was amazing.